Oh my God. ¿Qué demonios crees que haces en mi cama? La voz de Eduardo Herrera rompió el silencio como un mazazo contra vidrio. Apareció en el marco de la recámara principal de la casona, en Lomas de Chapultepec, alto, rígido, empapado por la lluvia que golpeaba la terraza. El agua le escurría del saco sin que él lo notara. Toda su atención estaba clavada en la mujer que yacía sobre las sábanas, Mayra Villalobos. Mayra dio un brinco con el corazón acelerado, no por culpa, sino por susto. A cada lado de su cuerpo los gemelos Emiliano y Elías dormían por fin respirando parejo con las mejillas tibias. El osito de peluche de Emiliano subía y bajaba al ritmo de su pecho. ¿Puedo explicar?, susurró cuidando no despertarlos. Levantó las manos abiertas tranquilas. Estaban asustados. Elías gimoteó a punto de llorar. A Emiliano le comenzó a sangrar la nariz como a veces le pasaba con los nervios. Eduardo no la dejó terminar. Su palma cayó rápido. Un chasquido seco rebotó en los muros altos y en los retratos familiares. El golpe la hizo tambalear. Mayra se llevó la mano a la mejilla ardiente. No gritó. No discutió. Solo lo miró atónita, más herida por la injusticia que por el dolor. «No me importa tu excusa», gruñó él con la mandíbula apretada. «¡Estás despedida! Lárgate de mi casa ahora». Ella permaneció inmóvil un instante respirando hondo, para no quebrarse. Cuando por fin habló, su voz fue baja casi un hilo. Me rogaron que no los dejara solos. Se quedaron así tranquilos. Por primera vez en semanas. Te dije que te fueras. Mayra miró a los niños, dormían profundos, sin sudores fríos, sin susurros de miedo. Se inclinó y besó con suavidad la coronilla de Elías y luego la de Emiliano. Sin palabras, sin drama. Se quitó los zapatos, los tomó en la mano y pasó junto a Eduardo sin mirarlo. Él no la detuvo. No pidió perdón. En la escalera, doña Chela, ama de llaves de toda la vida, alzaba servilletas recién planchadas. Al ver la marca roja en la cara de Mayra, abrió los ojos de par en par. «Niña», murmuró, pero Mayra siguió de largo. Afuera la lluvia se había vuelto llovizna. El portón eléctrico se cerraba con su quejido acostumbrado. Mayra se ajustó el abrigo barato ese de tía Anguis de Mixcoac y caminó hacia la calle arbolada, rumbo al Vigilante al Camellón, a la parada donde más tarde pasaría un taxi libre o un Uber, si la tarjeta le aguantaba. Arriba Eduardo clavó la mirada en la cama desordenada. Dio un paso, luego otro. El ceño se le aflojó con algo parecido al desconcierto. Emiliano tenía la frente lisa. No se retorcía. Elías chupaba el pulgar, pero su otra mano descansaba suelta sobre la colcha relajada. Dormían. Dormían de veras, ni sedados ni exhaustos de llorar. Solo dormidos. La garganta se le apretó. 14 niñeras, terapeutas, pediatras, rutinas, premios y castigos. Meses de gritos a medianoche, terrores, puertas cerradas. Y esa mujer de voz bajita, esa desconocida, había logrado lo que nadie. Y él le había pegado. Se sentó en la orilla de la cama con la cabeza entre las manos. La vergüenza le cayó al pecho como tinta en agua clara. Sobre el buró un papel doblado en dos. Lo abrió. La tinta negra firme. Si tú no puedes quedarte por ellos, al menos no alejes a quienes sí lo harán. No había firma. Lo leyó una vez, 2, 3. En el espejo de cuerpo entero lo miró un hombre endurecido por el duelo, ahogado, en control mudo por costumbre. El reflejo no parpadeó. En el pasillo doña Chela apareció en silencio. No se atrevió a entrar. «Señor», dijo quedito. La muchacha no tocó nada. Solo trajo a los niños cuando al chiquito le comenzó la hemorragia. «Yo la vi». Él no respondió. Se quedó porque ellos se lo pidieron. No me llamaron a mí ni a nadie. A ella remató como quien dicta una verdad incómoda.
Eduardo alzó la vista despacio. En los ojos ya no tenía solo rabia, había algo más oscuro y más hondo. Remordimiento. Abajo el eco del portón. Afuera la ciudad amortiguada por la llovizna de agosto. Por primera vez en meses la casa Herrera estaba en silencio. No un silencio de luto o de furia, sino otro tímido desconocido. Un respiro que Mayra había dejado atrás. Bajó a su estudio con el vaso de whisky intacto. La lluvia marcaba un compás en los ventanales. Sobre el escritorio quedó el papel con la frase. Lo leyó por 7ª vez. La palma con la que había golpeado le ardía todavía. El ardor ahora se sentía distinto. No triunfo, sino vergüenza. En el vestíbulo el mayordomo don Álvaro acomodaba los paraguas. «¿Ya salió la señorita?», preguntó Eduardo con la voz raspada. «Sí, señor. A pie». «No quiso que pidiera coche», contestó don Álvaro. «Dejó... esto». Le entregó un cuaderno de pasta suave gastado en las orillas. Un cuaderno de... dibujos. Eduardo lo abrió. Trazos torpes pero llenos de vida. 2 niños bajo un ahuehuete. La fachada de la casa con demasiadas ventanas. Una figura sentada entre los gemelos con los brazos extendidos como alas. Abajo a lápiz, la que se queda. Eduardo tragó saliva. Subió otra vez. En el cuarto de los niños olía a lavanda y algodón tibio. El banquito de madera junto a la cama seguía donde ella lo dejó. Emiliano se movió y volvió a hundirse en sueño. Eduardo cerró la puerta con cuidado. En la cocina, doña Chela doblaba servilletas que no necesitaban doblarse. Me equivoqué», dijo él sin mirarla como quien confiesa en una iglesia. «Ya lo sé», contestó ella ni dura ni dulce. «Pídale perdón a la persona correcta». Él se quedó un largo rato mirando la ventana empañada. El eco del golpe le martillaba la sien. Afuera el guardia pitó a un coche. Eduardo apoyó la frente en el vidrio frío. No sabía cómo, pero una certeza se le acomodó en el estómago, tenía que encontrarla. En la calle Mayra apretó el abrigo contra el pecho y se sentó en la banquita techada frente a la parroquia de San Ignacio. La mejilla palpitaba. No lloró en la recámara, ni en la escalera, ni ante doña Chela. Pero allí, con el olor a tierra mojada y café de olla de la fondita de la esquina, se le humedecieron los ojos. No por humillación, sino por impotencia. Metió la mano al bolsillo. El boleto del observatorio que había comprado por si tenía que regresar a Toluca seguía allí arrugado. «Lo apretó», recordó el susurro de Elías antes de dormirse. «No te vayas». Y cómo Emiliano, con la nariz sangrando, se le pegó al pecho hasta que su respiración se hizo lenta. Cerró los ojos. Ella sí sabía quedarse, aunque la corrieran, aunque doliera. En la casa Eduardo volvió a leer la nota. Se sentó, encendió la lámpara, abrió el cuaderno de dibujos en la página del ahuehuete. Con un bolígrafo fino escribió una sola línea bajo el título improvisado: «Yo no supe, pero voy a aprender». Levantó el teléfono. Dudó. Lo bajó. Subió a ver a sus hijos otra vez, como si necesitara comprobar que el milagro no se había deshecho. No se había deshecho. El reloj de pared marcó las 11 con su campanada grave, y el silencio ese nuevo se quedó a vivir entre los muros. El reloj de la iglesia de San Ignacio marcó la medianoche. Mayra seguía sentada en la banca de cemento con las manos heladas alrededor de un vaso de café soluble comprado en la tiendita de la esquina. El vapor ya casi no salía. Tenía los ojos rojos, pero no dejaba que las lágrimas corrieran. Había aprendido hacía años que llorar en público era exponerse. Levantó la mirada. La avenida estaba vacía, salvo por un taxi libre que pasó de largo. Pensó en marcarle a su hermana en Toluca, pero la vergüenza le pesaba más que la necesidad. ¿Cómo explicar que otra vez la habían despedido, que otra vez cargaba con la culpa de algo que no había provocado? En la casa Herrera, Eduardo no podía conciliar el sueño.
Elliton caminaba de un lado a otro en su estudio con las manos entrelazadas detrás de la espalda. El cuaderno de dibujos seguía sobre su escritorio abierto en la página del ahuehuete. Los gemelos dormían como hacía meses no lo hacían, y eso le partía la cabeza. Había golpeado a la única persona que los había calmado. Había corrido a la mujer que, sin títulos, sin credenciales, sin blasones de familia, había logrado lo que médicos caros y psicólogos renombrados no pudieron. A la mañana siguiente, doña Chela estaba preparando chilaquiles verdes cuando los gemelos entraron a la cocina todavía en pijama. Emiliano se tallaba los ojos. Elías arrastraba su osito de peluche por el suelo. «¿Dónde está la señorita Mayra?», preguntó Emiliano con voz pastosa. Chela parpadeó. Miró a Eduardo, que acababa de entrar impecable con su camisa blanca planchada y corbata azul marino. Él dudó antes de contestar. «Se fue», dijo. Elías frunció el ceño. «La corrió papá». El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Emiliano bajó la mirada y con el dedo se limpió un rastro seco de sangre en la nariz. «Ella no hizo nada malo», soltó de pronto Elías golpeando la mesa con el puñito. Eduardo tragó saliva. No estaba acostumbrado a que lo enfrentaran. «No fue culpa de ustedes», alcanzó a decir. «Fue mía». Los niños no respondieron. Se limitaron a comer despacio como si la ausencia de Mayra hubiera dejado huecos en el aire. Mientras tanto, en la terminal de observatorio, Mayra sostenía un boleto arrugado con destino a Toluca. Podía irse con su hermana a buscar trabajo de niñera, allá empezar de cero otra vez. Pero su pecho se cerraba. Con solo imaginar a los niños despertando, buscándola y encontrando solo vacío. Se sentó en la sala de espera y sacó de su bolso otro cuaderno. Dibujó un árbol frondoso, 2 niños y una mujer sentada entre ellos. Escribió debajo: «¿Quién se queda?». Un par de lágrimas cayeron sobre la hoja dejando manchas claras. Cerró el cuaderno. No podía irse. «Aunque no me paguen, aunque me humillen», susurró, «ellos me necesitan». Se levantó, tiró el boleto a la basura y caminó hacia la salida. Afuera el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes de la madrugada chilangas. De regreso en Lomas, Eduardo abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta de direcciones. Buscó el expediente de Mayra. Lo único que encontró fue un comprobante de domicilio en una colonia popular de Iztapalapa, un recibo de luz a nombre de su madre. Suspiró. No estaba acostumbrado a perseguir a nadie, mucho menos a una empleada. Pero esta vez no se trataba de orgullo. Se trataba de sus hijos. Se sentó en el escritorio, tomó el teléfono y marcó a un número que no usaba desde el funeral de su esposa. «Licenciado Montes», dijo con voz grave. «Necesito localizar a Seta es alguien, lo antes posible». Al colgar miró de nuevo los dibujos del cuaderno. La frase lo perforaba. «La que se queda». Se dio cuenta de que si no la buscaba, los que realmente se quedarían abandonados serían Emiliano y Elías. El barrio de Santa Marta Acatitla, en Iztapalapa, despertaba con el canto de los gallos mezclado con el rugido de los camiones y el pregón de la señora de los tamales, tamales oaxaqueños de rajas de moleé. Mayra caminaba con paso cansado por la calle empedrada, cargando su bolsa de tela con un par de libretas y un paraguas roto. Se había refugiado en la pequeña casa de su madre, doña Teresa, una mujer de manos ásperas y mirada dura que apenas la vio entrar le soltó: «Ya te corrieron otra vez, ¿verdad, Mayra?». Bajó la cabeza. «No fue mi culpa, mamá». Doña Teresa resopló sirviendo café de olla en un jarro de barro. «Nunca es tu culpa, pero siempre terminas aquí con la cara marcada y el corazón hecho trizas». Mayra no respondió. Afuera un grupo de niños jugaba fútbol con una pelota desinflada.
Ella los miró y pensó en Emiliano y Elías. Ellos sí tenían todo juguetes caros, recámaras amplias, terapias privadas. Pero no tenían paz. Mientras tanto, en la casona de Lomas, Eduardo se vestía sin la misma precisión de siempre. Se puso el saco, pero olvidó abrochar un botón. El licenciado Montes lo esperaba en la sala con un sobre. «Aquí está la dirección», dijo entregándole la hoja. «Vive con su madre en Iztapalapa». Eduardo tomó el papel, lo dobló y lo guardó en el saco. «Gracias». El abogado lo miró con extrañeza. «¿De verdad va a ir usted mismo?» «No puedo mandar a nadie más». Mayra pasó la mañana acompañando a doña Teresa al mercado de La Purísima. Compraron jitomates, tortillas recién hechas y 1 kilo de pollo. En el pasillo de la ropa usada, Mayra acarició un vestido de lino color azul cielo, barato pero bonito. Pensó en cómo se vería con él en un día sin preocupaciones, pero lo dejó en el perchero. «No tienes dinero para lujos», le recordó su madre como leyendo sus pensamientos. Mayra asintió en silencio. Al volver a casa encontró en la mesa un sobre doblado. Su madre lo había dejado junto a la taza de café. Lo trajo un hombre muy elegante en una camioneta negra. El corazón de Mayra dio un salto. Lo abrió, era el dibujo de los niños que ella misma había dejado olvidado en la mansión. Abajo, en una letra firme, Eduardo había escrito: «No supe quedarme. Pero voy a aprender. Déjame encontrarte». Mayra apretó el papel contra el pecho. Esa misma tarde Eduardo estacionó su camioneta a media cuadra de la casa humilde. El contraste con su mundo era brutal. Calles llenas de baches, cables, colgando como lianas, niños corriendo descalzos. Se bajó con nervios que no reconocía. Tocó el portón azul. Doña Teresa abrió. Lo observó de arriba abajo con desconfianza. «¿Usted es el señor de los billetes?», preguntó sin saludo. «Soy el padre de Emiliano y Elías. Busco a Mayra». Teresa cruzó los brazos. «¿Para qué? ¿Para gritarle otra vez? ¿Para golpearla como ayer?» Eduardo bajó la mirada. «No vengo a eso. Vengo a pedirle perdón». Detrás de la cortina Mayra escuchaba todo. El corazón le palpitaba fuerte entre miedo y esperanza. La calle se llenó de murmullos, los vecinos se asomaban curiosos de ver a un hombre trajeado y de camioneta lujosa parado en medio de la colonia. Mayra respiró hondo, abrió la puerta de adentro y salió. Su rostro aún tenía una ligera marca roja en la mejilla, pero su postura era firme. «Ya me encontró, señor Herrera», dijo con voz clara. «Ahora dígame, ¿qué quiere realmente?» El silencio se hizo. El murmullo de los vecinos, el ladrido de un perro, el silbido de un microbús que pasaba, todo se mezcló en ese instante. Eduardo la miró a los ojos. «Quiero que vuelva. No como empleada, como alguien que sabe quedarse». Mayra lo observó incrédula con el papel todavía apretado en su mano. Mayra se quedó inmóvil con el papel arrugado entre los dedos. La voz de Eduardo sonaba sincera, pero la herida en su mejilla todavía ardía. La colonia entera parecía contener la respiración. Volver, repitió con un dejo de ironía. «¿Y para qué? ¿Para que cuando dude de mí otra vez me saque a golpes?» Eduardo tragó saliva. Nunca había tenido que justificar sus actos ante nadie, mucho menos ante una mujer a la que consideraba empleada. Pero allí estaba en medio de Iztapalapa, sintiéndose más pequeño que nunca. «Me desequivoqué», dijo con voz firme pero baja. «No lo niego. Quiero que regrese, porque mis hijos la necesitan». Doña Teresa se cruzó de brazos clavándole la mirada como cuchillo. «¿Y usted cree que mi hija es desechable como si fuera un juguete que se tira y se recoge cuando conviene?» Eduardo no contestó. Su silencio fue más pesado que cualquier excusa. Dentro de la casa, Mayra pidió un momento a solas con él. Salieron juntos hasta la banqueta. Los vecinos seguían fisgoneando, pero ella no les dio importancia.
Si vuelvo, dijo mirándolo directo a los ojos, será con condiciones. Dígalas, contestó Eduardo sin dudar. Primero, jamás volverá a levantarme la mano. Ni a mí ni a nadie que esté bajo su techo. Lo juro. Segundo, no quiero cámaras en los cuartos de los niños. Ellos necesitan sentirse seguros, no vigilados como prisioneros. Las quitaré. Tercero, usted cenará con ellos en la mesa sin teléfono, sin pretextos de negocios. Todos los días que esté en la ciudad. De acuerdo. Mayra inspiró profundo. Y lo más importante, si yo regreso, no será como su empleada. Seré alguien que toma decisiones con respecto a Emiliano y Elías. No voy a criar a sus hijos en la sombra. Eduardo asintió con un gesto que mezclaba derrota y alivio. Entonces regrese. Los niños preguntan por usted cada hora. Mientras tanto, en la mansión de Lomas, los gemelos estaban en el jardín con doña Chela. Emiliano pateaba un balón pero sin ganas. Elías había hecho un dibujo con crayones, una casa grande con ventanas, 2 niños, y en medio de ellos una figura femenina con un vestido azul. ¿Quién es?, preguntó Chela. La seño Mayra, contestó Elías sin levantar la vista. Ella sí se queda. Emiliano dejó caer la pelota y murmuró: «Ojalá regrese, de vuelta en Iztapalapa». Mayra cerró los ojos un instante. Su madre desde la puerta la observaba con gesto duro, pero también con un brillo de orgullo escondido. «Si acepto», dijo Mayra finalmente, «será porque esos niños merecen paz. Pero no crea que lo hago por usted». Eduardo bajó la cabeza en señal de respeto. «Lo entiendo». Mayra guardó el cuaderno en su bolso, se calzó las sandalias y tomó aire. «Está bien. Volveré mañana. Pero no como antes. Esta vez voy a poner las reglas». El murmullo de los vecinos se encendió como chispa. Un señor comentó: «Ándale, ahora sí le pusieron un alto al ricachón». Eduardo se volteó hacia Mayra y por primera vez en mucho tiempo sonrió con humildad. «Gracias». Ella lo miró fijo y respondió: «No me dé las gracias todavía. Esto apenas empieza». Esa noche Mayra no pudo dormir. En la azotea de la casa de su madre, bajo las luces amarillas que parpadeaban en los postes, repasaba una y otra vez lo que había decidido. Volver a la mansión de Lomas no era cosa menor. No era solo un trabajo, era regresar al lugar donde había sentido por primera vez en años que su presencia hacía la diferencia. Doña Teresa subió con una cobija en los hombros. «¿De veras vas a regresar con ese hombre?», preguntó encendiendo un cigarro. «No con él», corrigió Mayra. «Con los niños. Ellos no tienen la culpa de nada». La madre dio una calada, soltó el humo y suspiró. «No más acuérdate dignidad primero, hija. Que no te vean con la cabeza agachada». Mayra asintió. Apretó contra el pecho el cuaderno de dibujos que había recuperado. Ese era su escudo. La mañana siguiente, el chofer de Eduardo estacionó una camioneta negra en la calle de Santa Marta. Los vecinos volvieron a Sofín sin asomarse, murmurando entre dientes. Mayra salió vestida con un pantalón sencillo y una blusa azul marino. Nada de lujos, nada de apariencia. Solo ella erguida con paso firme. Doña Teresa la bendijo en la puerta. «Y si te fallan otra vez aquí, tienes tu casa». El camino hacia Lomas fue silencioso. Mayra miraba por la ventana cómo la ciudad cambiaba de calles llenas de tienditas y puestos de jugo a avenidas amplias hasta llegar a fraccionamientos de rejas altas y guardias uniformados. 2 mundos que parecían distintos países. Cuando entró a la casona, lo primero que escuchó fue un grito agudo. «¡Mayra!». Elías bajaba las escaleras corriendo descalzo con el osito de peluche colgando del brazo. Se lanzó a abrazarla. Ella lo recibió entre risas y lágrimas. «Tranquilo, mi amor, que te me vas a caer». Detrás apareció Emiliano un poco más serio con un dibujo en la mano. Era una cartulina que decía con letras torcidas de colores:
Bienvenida de regreso. Mayra se agachó, besó la frente de cada uno y sintió que el corazón se le llenaba de calor. Eduardo observaba la escena desde el barandal del segundo piso. No llevaba traje sino un suéter gris sencillo. Bajó despacio inseguro. Cuando estuvo frente a ella se detuvo sin saber si extender la mano o quedarse quieto. «Bienvenida», dijo apenas. Mayra lo miró con calma. «Estoy aquí por ellos», aclaró. «No lo olvidé». Él asintió aceptando la condición. En la cocina doña Chela tenía todo listo: tortillas hechas a mano, frijoles de la olla café recién colado. «Ya era hora que regresaras, niña», le dijo con un guiño. «Aquí hacía falta tu calma». Mayra sonrió con timidez. Los gemelos se sentaron a la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo también lo hizo. Guardó el celular en el bolsillo, obedeciendo la primera de las nuevas reglas. Elías, entre bocado y bocado, preguntó: «¿Te vas a quedar ahora sí?» Mayra acarició su cabello. «Me voy a quedar mientras ustedes me quieran aquí». Eduardo bajó la cabeza, consciente de que la promesa también era un reto para él. Más tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Mayra entró al despacho donde Eduardo la esperaba. En la pared colgaba ahora el cuaderno abierto en la página del ahuehuete. «Quiero que esté claro», dijo ella firme. «Esta casa necesita reglas nuevas. No solo para los niños, también para usted». Eduardo la miró serio, pero sin interrumpir. «Vamos a escribirlas juntos. Y esta vez no pienso ceder». Un silencio denso llenó el cuarto. Afuera la risa de los gemelos llegaba como campanitas, recordando que de esas reglas dependía la paz recién recuperada. El comedor de la casona se transformó en una especie de mesa redonda. Mayra colocó hojas blancas, crayones y marcadores de colores frente a los niños. Eduardo, incómodo al principio, se sentó también. «Hoy vamos a escribir las reglas de esta casa», anunció Mayra. «Pero no solo las que yo diga o las que diga tu papá. Ustedes también van a Pipises a opinar». Los gemelos se miraron sorprendidos. «¿Nosotros también?», preguntó Emiliano. «Claro», respondió ella. «Esta es su casa, y todos tenemos que sentirnos seguros aquí». Eduardo respiró hondo. No estaba acostumbrado a que las decisiones se compartieran. Sin embargo, tomó un bolígrafo y se dispuso a escuchar. Elías fue el primero en levantar la mano, como en la escuela. «Regla 1, que papá cene con nosotros. Sin celular». Eduardo abrió la boca para protestar, pero al ver la seriedad en los ojos del niño, solo asintió. «De acuerdo». Emiliano agregó con un crayón rojo: «Regla 2, nada de gritos. Ni de grandes ni de chicos. Eso incluye a mí también, ¿verdad?», dijo Mayra con una sonrisa. «Sí», respondieron los dos al unísono. Entre risas nerviosas y discusiones infantiles, salieron más reglas: pancakes los domingos, pedir permiso para entrar a los cuartos, una historia antes de dormir. Mayra escribió con letra clara las suyas: escuchar primero, pedir perdón cuando uno se equivoca, privacidad para todos. Entonces Eduardo, con voz más baja que de costumbre, propuso: «Yo quiero agregar una. Hacer espacio para perdonar aunque sea difícil». El silencio llenó la mesa. Mayra lo miró de reojo. No era un gesto vacío, sonaba a confesión. La hoja quedó pegada con imanes de caritas sonrientes en la puerta del refrigerador. Emiliano, orgulloso, dijo: «Ahora sí son las nuevas reglas de la casa Herrera. Villalobos». Mayra rió nerviosa. Eduardo también sonrió, aunque su expresión se ensombreció cuando escuchó un golpe en la puerta principal. Don Álvaro, el mayordomo, apareció en el umbral. «Señor, lo buscan». En la entrada estaban dos personas mayores, elegantemente vestidos.
El corazón de Eduardo dio un vuelco. Los padres de su difunta esposa, los abuelos maternos de los gemelos. La señora, con un collar de perlas y gesto severo, lo miró directo. «Venimos por nuestros nietos», dijo sin rodeos. Los niños corrieron hacia Mayra, asustados, aferrándose a sus brazos. Eduardo apretó la mandíbula, consciente de que las reglas recién escritas estaban a punto de ser puestas a prueba. El silencio en el recibidor era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo sobre la consola de mármol. La señora Mercedes y el señor Humberto, padres de la difunta esposa de Eduardo, mantenían la frente erguida con esa altivez que dan los años y la posición social. No era la primera vez que irrumpían en la casona sin previo aviso, pero nunca y Etek habían usado un tono tan tajante. Nuestros nietos no deberían crecer aquí bajo el mando de alguien incapaz de controlar su temperamento, dijo Mercedes, su voz dura como piedra. Eduardo apretó los puños, pero antes de que pudiera responder, Mayra dio un paso al frente. Tenía a Elías abrazado a su pierna y a Emiliano sujetándole la mano. «Con todo respeto, señora», intervino los niños. «Están tranquilos por primera vez en meses. Yo los veo dormir, los escucho reír, los acompaño en sus miedos. Y no pienso permitir que se los lleven como si fueran piezas de un ajedrez». Humberto alzó una ceja incrédulo. «¿Y usted quién es, muchachita? No tiene ningún derecho sobre ellos». Mayra sostuvo la mirada. «Tal vez no tengo sangre ni papeles, pero tengo algo que ustedes no estoy aquí. Me quedo. Y eso los niños lo saben». Elías levantó la cara y con voz quebrada murmuró: «Yo quiero que Mayra se quede». Emiliano, más serio, añadió: «Ella nos escucha. Ustedes ni nos conocen». Eduardo respiró hondo. No era un hombre dado a mostrar emociones frente a sus suegros, pero la escena lo golpeó. Mercedes Humberto dijo con voz grave: «No voy a permitir que se los lleven. Sé que cometí errores, lo reconozco. Pero ellos son mis hijos y este es su hogar». «¿Hogar?», replicó Mercedes sarcástica. «Una casa llena de nannies rotativas con cámaras en cada rincón y un padre que vive entre juntas y viajes». Eduardo bajó la vista, consciente de que cada palabra tenía algo de verdad. Pero antes de que pudiera defenderse, Mayra volvió a Yergeche a hablar. «Es cierto, así era, pero ahora las reglas han cambiado. Y si no lo creen, pueden leerlas en el refrigerador». Humberto frunció el ceño. Reglas. Mayra lo condujo hasta la cocina. Allí, pegada con imanes de caritas sonrientes, estaba la hoja escrita a crayones. «No gritos, cenar juntos, escuchar primero, perdonar aunque cueste, pancakes los domingos». Los abuelos se quedaron en silencio. Era imposible no sentir que esa hoja infantil tenía más verdad que todos los discursos formales. De regreso en el recibidor, Mercedes se acomodó el collar de perlas. «Esto no termina aquí. Vamos a hablar con nuestro abogado». Eduardo se adelantó un paso. «Háganlo. Pero no subestimen a mis hijos ni a quien se ha ganado su confianza». Los gemelos se aferraron con más fuerza a Mayra. Ella, en vez de retroceder, alzó la barbilla con dignidad. Cuando los abuelos se marcharon, el portón se cerró con un golpe metálico que retumbó en toda la casa. Eduardo soltó un suspiro largo. «Se avecina una guerra legal», dijo. Mayra lo miró con calma. «Entonces prepárese, porque esta vez no vaya a pelear solo». La noticia de que los abuelos maternos planeaban iniciar una demanda cayó como un trueno sobre la casa. Desde esa noche los gemelos comenzaron a tener nuevamente pesadillas. Emiliano se despertaba llorando, convencido de que lo iban a llevar con desconocidos, mientras Elías mojaba la almohada con lágrimas silenciosas. Mayra se turnaba con doña Chela para consolarlos, pero siempre eran las manos de ella las que lograban calmarlos del todo. Una canción de cuna, un dibujo improvisado en una libreta,
o simplemente quedarse a su lado hasta que el sueño volvía. Una madrugada Emiliano preguntó con voz quebrada: ¿De verdad nos pueden llevar? Mayra tragó saliva. Quiso responder con la seguridad de una madre, pero sabía que la verdad era más complicada. Nadie puede decidir por ustedes sin que su papá y yo luchemos primero, dijo acariciándole el cabello. Y créeme, no pienso dejar que se los lleven. En el despacho Eduardo se reunía con el licenciado Montes. Los papeles sobre la mesa parecían montañas de amenazas. El argumento de los suegros es fuerte, advirtió el abogado. Van a alegar negligencia emocional y el incidente de la bofetada a la señorita Mayra. Eduardo bajó la cabeza. Ese error me va a perseguir siempre. Lo reconoceremos, dijo Montes, pero también mostraremos cómo la situación cambió desde entonces. Necesitamos pruebas claras, avances de los niños, testimonios de terapeutas, registros escolares. Eduardo asintió, aunque su mirada se desviaba hacia la ventana donde veía a Mayra jugando con los gemelos en el jardín. Una mezcla de culpa y gratitud lo desarmaba. Esa tarde Mayra convocó a una especie de reunión casera. En la mesa del comedor puso el cuaderno de dibujos de los niños, cartas que ellos habían hecho en terapia, y hasta un video en su celular, donde se veía a Emiliano y Elías riendo mientras horneaban galletas con ella. «Esto no son papeles de abogado», explicó. «Pero es evidencia de lo que de verdad importa, que los niños están empezando a sanar». Eduardo la miró con seriedad. «Necesito que estés dispuesta a declarar en el juicio». Ella respiró hondo. «Lo haré, pero con una condición: no quiero ser presentada como la niñera. Quiero que quede claro que soy parte de la vida de ellos más allá de un salario». Eduardo tardó en responder. Al final dijo: «Eso es exactamente lo que vamos a demostrar». Los gemelos desde el pasillo habían escuchado parte de la conversación. Elías se acercó con el osito de peluche y lo puso en manos de Mayra. «Llévalo al juicio», susurró, «para que sepan que contigo dormimos tranquilos». Mayra lo abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Eduardo se acercó al comedor. La hoja con las reglas seguía en el refrigerador. Pasó la mano sobre la frase que él mismo había escrito: «Hacer espacio para perdonar aunque sea difícil». Suspiró y murmuró para sí mismo: «Ojalá el juez también sepa leer con el corazón». Los días previos a la audiencia se cargaron de tensión. Eduardo mantenía reuniones largas con el licenciado Montes, mientras Mayra se dedicaba así a reforzar la rutina de los gemelos para que no sintieran el ambiente enrarecido. Sin embargo, los niños percibían el nerviosismo como si flotara en el aire. Una tarde, mientras pintaban en el jardín, Emiliano preguntó: «¿Y si el juez dice que tenemos que irnos?». Mayra se agachó frente a él, sosteniéndole las manos manchadas de pintura. «El juez también escucha a los niños, y tú y tu hermano van a decir lo que sienten. Eso tiene mucho valor». Elías, que escuchaba en silencio, apretó el osito contra su pecho y agregó: «Yo voy a decir que no me quiero ir nunca de aquí». Lejos de la casona, en un despacho elegante de Polanco, los abuelos maternos se reunían con su abogado, un hombre de traje gris y sonrisa fría. Sobre la mesa había carpetas con fotografías, recortes de periódico y un expediente grueso. «Tenemos que insistir en la incapacidad de Eduardo para criar a los niños», dijo Mercedes, acomodándose el collar de perlas. «Ese hombre perdió a mi hija y ahora pretende que también perdamos a nuestros nietos. La clave está en el incidente con la señorita», añadió Humberto. «Un padre violento no puede ofrecer un entorno sano». El abogado asintió. «Ese será nuestro punto central, pero necesitamos desacreditar también a la mujer que ahora vive en la casa. Si la pintamos como oportunista, el juez dudará de su influencia».
Mercedes sonrió con frialdad. Exactamente. Una niñera sin estudios no puede compararse con una familia de abolengo. En Lomas Mayra. Revisaba los papeles que Montes le había entregado, copias de notas de terapia, dibujos de los niños, incluso un reporte escolar, donde se notaba su mejora en la atención y el ánimo. Todo esto muestra que su presencia es positiva, le explicó el abogado. Pero debe estar preparada. La van a cuestionar. La van a tratar de menos. Mayra cerró los ojos. Pensó en todas las veces que la habían hecho sentir de menos, cuando no la dejaban inscribirse en una preparatoria, porque no había cupo cuando su primer patrón la llamó sirvienta frente a invitados, cuando la última familia para la que trabajó la despidió sin liquidación. Abrió los ojos con determinación. Ya sobreviví a todo eso. También puedo sobrevivir a un juez. La noche antes del juicio, la casa estaba en silencio. Eduardo se acercó a la cocina donde Mayra lavaba un par de platos. «No tienes que hacerlo», le dijo en voz baja. «Si esto es demasiado para ti, puedo enfrentar a mis suegros solo». Mayra se secó las manos y lo miró directo. «Ellos no te quieren quitar a ti. Quieren quitarles la paz a los niños. Y a mí nadie me arranca de su lado». Eduardo, por primera vez en mucho tiempo, bajó la guardia. Sus ojos se humedecieron, aunque no dejó caer lágrimas. «Gracias». Mayra asintió. «No me agradezcas. Lucha». Al amanecer el portón de hierro se abrió. Una camioneta negra esperaba para llevarlos al tribunal de lo familiar, en el centro de la ciudad. Los gemelos subieron tomados de la mano de Mayra con el cuaderno de dibujos en la mochila y el osito asomando por la cremallera. Eduardo respiró profundo antes de subir. La guerra legal estaba a punto de comenzar. El camino hacia el Tribunal Superior de lo Familiar era un recorrido lleno de contrastes. Desde las ventanillas de la camioneta, los gemelos miraban cómo la ciudad se despertaba, puestos de jugo recién abiertos, vendedores de flores en los semáforos, oficinistas, corriendo con café en la mano. Elías, con el osito apretado contra el pecho, murmuró: «Parece que todos van a un juicio también». Mayra le acarició el cabello y sonrió con ternura. «No, mi amor. Van a sus trabajos, a sus escuelas. Cada quien lucha su propia batalla. La nuestra es aquí juntos». Eduardo los observaba en silencio. La sencillez con la que Mayra convertía una frase en calma le resultaba asombrosa. Al llegar, el edificio de cantera gris imponía respeto. Las columnas altas, las escaleras desgastadas, el eco de pasos sobre el mármol. Todo parecía diseñado para hacer sentir pequeños a quienes entraban. El licenciado Montes los esperaba en la puerta con un portafolio en la mano. «Mantengan la calma. La jueza es estricta pero justa. Escucha con atención, sobre todo a los menores». Los niños apretaron la mano de Mayra y ella respondió con un apretón firme como un ancla. En la sala los abuelos ya estaban sentados con su abogado. Mercedes mantenía la espalda recta, impecable en su traje color marfil. Humberto se apoyaba en un bastón, aunque su mirada seguía siendo afilada. Cuando Eduardo entró con Mayra y los niños, el murmullo del público se intensificó. La jueza, una mujer de cabello canoso recogido en un chongo estricto, golpeó suavemente el mazo. Silencio en la sala. El abogado de los abuelos fue el primero en hablar. «Su señoría, venimos a demostrar que los menores corren riesgo al permanecer bajo la custodia exclusiva del señor Eduardo Herrera. Su temperamento violento y su negligencia emocional son pruebas claras de que no puede brindar un hogar sano». Mayra sintió cómo la sangre le hervía, pero se mantuvo en silencio. Eduardo apretó la mandíbula sin levantar la vista. Luego llegó el turno de Montes, el abogado de Eduardo. «Su señoría, mi cliente ha cometido errores como todos los padres,
pero también ha mostrado cambios concretos y consistentes. La presencia de la señorita Mayra Villalobos ha transformado el ambiente de la casa. Tenemos reportes escolares, testimonios de terapeutas y sobre todo la voz de los propios niños. La jueza asintió y pidió que pasaran los menores. Elías subió primero al estrado. Su voz temblaba, pero se sostuvo mirando a Mayra. Yo duermo mejor desde que ella está. Antes tenía miedo todas las noches. Con Mayra ya no. Luego fue Emiliano. Sacó de su mochila la cartulina con el dibujo de la casa y la figura de Mayra en el centro. Ella no es mi mamá, pero se siente como si siempre hubiera estado aquí. Yo quiero quedarme con mi papá. Y con ella. Un murmullo recorrió la sala. Mercedes palideció. Humberto se removió en su asiento. La jueza levantó la mano. He escuchado a los niños. Ahora quiero escuchar a la señorita Villalobos. Mayra caminó hasta el estrado. Sus manos temblaban, pero su voz salió clara. No vengo aquí a pedir un título. No soy abogada ni psicóloga. Soy alguien que eligió quedarse cuando era más fácil irse. Los niños no necesitan perfección, necesitan presencia. Y yo estoy dispuesta a darla, aunque no me correspondan ni sangre ni apellido. Hubo un silencio pesado. La jueza anotó algo en su libreta. Cuando terminó la audiencia preliminar, todos salieron exhaustos. Afuera el ruido del centro histórico parecía otro mundo, organilleros, tocando vendedores, ofreciendo nieves, la vida siguiendo como si nada. Eduardo respiró hondo. Sea cual sea el fallo, quiero que sepas que tu voz hoy cambió algo, Mayra. Ella lo miró fijo. Mi voz sola no vale nada. Fueron ellos quienes hablaron. Y el juez los escuchó. Los niños se abrazaron a ambos, como si entendieran que el verdadero juicio se libraba en el corazón de todos. El aire en la sala estaba cargado de expectación. Después de horas de alegatos documentos y testimonios, la jueza regresó con el expediente en las manos. Su voz firme llenó el recinto. He escuchado a las partes y sobre todo a los menores. Este tribunal debe decidir no en función del orgullo de las familias, sino del bienestar de los niños. Mercedes se inclinó hacia adelante con el gesto tenso. Humberto apretaba con fuerza el bastón. Eduardo respiraba con dificultad. Mayra, sentada junto a los gemelos, sostenía sus manos como si de eso dependiera el mundo. El señor Eduardo Herrera continuó: la jueza conserva la custodia legal de sus hijos. Sin embargo, este tribunal reconoce la importancia de la señorita Mayra Villalobos en la vida de los menores. A partir de este día se le otorga carácter de guardiana colaboradora no parental, con derecho a participar en decisiones de crianza y acompañamiento escolar y terapéutico. El murmullo recorrió la sala como un relámpago. Mercedes golpeó la mesa con la palma. «Esto es una burla, una desconocida por encima de la familia de sangre». La jueza levantó el mazo. «Orden, señora, su actitud confirma que aquí no se ha pensado en los niños, sino en el control». Humberto, más sereno, murmuró: «No se saldrán con la suya. Apelaremos». Afuera, en el pasillo del tribunal, los periodistas ya esperaban con cámaras y micrófonos. Eduardo trató de cubrir a los niños mientras el licenciado Montes abría paso. Mayra caminaba firme con la frente en alto. «Señorita Villalobos, ¿qué siente al ser reconocida por el tribunal?», gritó alguien. Ella se detuvo un instante apretando la mano de Emiliano. «Que los niños merecen paz, no titulares». Y siguió caminando. En la camioneta los gemelos se recostaron sobre Mayra, agotados pero sonrientes. «¿Ya no nos van a llevar?», preguntó Elías, medio dormido. «No, mi amor», susurró ella besándole la frente. «Están en casa». Eduardo al volante la miró por el espejo retrovisor. Su voz salió ronca, quebrada por la emoción.
Hoy nos salvaste a todos. Mayra negó con la cabeza. Fueron ellos. Yo solo dije en voz alta lo que ya estaba en sus corazones. Mientras tanto, en la mansión de los abuelos, Mercedes caminaba de un lado a otro furiosa. «No pienso permitir que esa mujer ocupe el lugar de mi hija», exclamó con lágrimas contenidas. Humberto la miró con severidad. «Entonces habrá que mover piezas, con dinero y con amigos en los lugares correctos». Mercedes asintió secándose los ojos. «Si el juez no nos da la razón, la conseguiremos por otro camino». En la penumbra de esa sala comenzó a tejerse una maniobra oscura que pondría a prueba una vez más la fortaleza de Mayra y de la nueva familia que los niños habían elegido. La primera noche después del fallo, la casona de Lomas respiraba distinto. No había gritos ni discusiones, solo el eco suave de los pasos de los niños corriendo por el pasillo, celebrando que podían dormir en sus camas sin miedo a ser llevados. En la cocina, doña Chela sacó un par de charolas con conchas recién horneadas. «Hoy sí hay motivo para brindar», dijo sirviendo vasos de leche. Los gemelos mordieron el pan con alegría, dejando bigotes blancos de espuma. Eduardo, sentado en la mesa, los miraba con un gesto casi incrédulo, como si no pudiera creer que la paz hubiera regresado, al menos por un momento. Mayra los observaba también, pero con otra mirada, la de alguien que entendía que la calma nunca era eterna, que siempre podía romperse. Al día siguiente, Eduardo sorprendió a todos desayunando con ellos. Dejó el celular apagado en el cajón y se sirvió café. Emiliano lo notó enseguida. «¿Y eso, papá? ¿No vas a la oficina?» Hoy no respondió él serio, pero con un brillo distinto en los ojos. «Hoy me quedo aquí». Elías dio un salto en la silla. «Entonces, jugamos lotería después». Mayra sonrió satisfecha. La primera regla de la lista estaba cumpliéndose. Por la tarde sacaron una mesa al jardín. Jugaron lotería, luego adivinanzas, y finalmente contaron historias inventadas. Eduardo se esforzaba por hacer voces graciosas. A veces le salían pésimas, pero los niños reían igual. En un rincón, Mayra los observaba. Sentía que por fin los gemelos estaban empezando a sanar de verdad. Aquella casa, que antes parecía un mausoleo lleno de ecos, empezaba a llenarse de risas. Pero la calma nunca es absoluta. Esa misma noche, mientras todos dormían, Eduardo recibió una llamada en su estudio. Contestó a medias con voz baja para no despertar a nadie. «Bueno», del otro lado una voz áspera y conocida respondió. «Señor Herrera, soy el licenciado Ortega. Sus suegros me han pedido mover contactos en el tribunal. La apelación va en marcha y no solo eso. Quieren solicitar medidas provisionales para retirar a la señorita Villalobos de la casa mientras se revisa el caso». Eduardo apretó el teléfono furioso. «¿Medidas provisionales? Eso sería arrancarles otra vez la estabilidad a mis hijos». «Así es, señor. Y tienen los recursos para presionar». Eduardo se quedó en silencio largo rato, hasta que colgó. Se frotó la cara con ambas manos exhausto. En el piso de arriba, Mayra dormía con los niños, ajena a la tormenta que ya se estaba gestando. La paz en recién conquistada era apenas un respiro. El verdadero desafío apenas comenzaba. Eduardo no durmió esa noche. Se quedó en el estudio con las luces apagadas, mirando fijamente el teléfono, como si esperara otra llamada. El eco de las palabras del abogado Ortega le retumbaba en la cabeza. Medidas provisionales. Retirar a la señorita Villalobos de la casa. Al amanecer, Mayra bajó a la cocina en bata despeinada, pero alerta, al verlo todavía despierto. «¿Qué pasó?», preguntó con ese tono que no necesitaba explicaciones largas. Eduardo respiró hondo. «Tus enemigos, nuestros enemigos, no se conforman. Van a apelar y quieren sacarte de la casa mientras dure el proceso». El rostro de Mayra se endureció.
¿Expulsarme? ¿Como si fuera un mueble que se quita de la sala? Exacto. Eduardo bajó la mirada. Y no puedo permitirlo. Esa tarde los gemelos regresaron de la escuela con dibujos de árboles llenos de corazones. Mayra los colgó en el refrigerador justo debajo de las reglas de la casa. El contraste la hizo sonreír, aunque por dentro sentía el peso de la amenaza. Mientras los niños hacían la tarea, Eduardo la llamó al despacho. Sobre el escritorio había carpetas, papeles, oficiales, recortes de periódicos. Si van a jugar sucio con contactos políticos, nosotros jugaremos limpio, pero con fuerza. Necesitamos testimonios de peso, el psicólogo de los niños, los maestros, incluso la señora Chela. Todos deben dejar claro que tú eres parte esencial de la estabilidad de esta familia. Mayra lo miró fijo. No me asusta que me ataquen. Me asusta que los niños crean que se iré. Entonces vamos a demostrarles a ellos primero y luego al juez que tú eres inamovible, respondió Eduardo con una determinación que pocas veces mostraba. En otra parte de la ciudad, Mercedes y Humberto se reunían en el club de industriales con un grupo reducido de amigos influyentes. Copas de vino y charolas de canapés acompañaban las palabras cargadas de veneno. No es personal, decía Mercedes, aunque su voz destilaba rencor. Esa mujer es una intrusa. Con una firma y un poco de presión en los pasillos adecuados, lograremos que la jueza reconsidere. Un senador retirado, amigo viejo de Humberto, asintió con una sonrisa torcida. Déjenlo en mis manos. Un llamado en el momento preciso puede inclinar la balanza. Mercedes apretó las manos satisfecha. Lo único que pido es que esos niños recuerden a su madre como se debe con nosotros, su verdadera familia. Nadie en esa mesa mencionó lo que de verdad sentían los gemelos. De vuelta en la casona, Mayra se asomó al cuarto de los niños antes de dormir. Los encontró susurrando entre ellos con linterna bajo las cobijas. ¿De qué hablan, traviesos?, preguntó ella sonriendo. Emiliano levantó la cabeza. Planeamos hacer un club secreto, para que si alguien intenta separarnos tengamos una contraseña y nadie pueda romperla. Elías asintió con solemnidad. La contraseña será Pancakes. Mayra sintió un nudo en la garganta. Se sentó junto a ellos abrazándolos fuerte. No habrá contraseña que valga porque nadie los va a separar de mí. Se los prometo. Pero cuando salió del cuarto y cerró la puerta, la promesa le pesó como una deuda imposible. La guerra contra los abuelos acababa de pasar a un terreno mucho más peligroso. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Eduardo pasaba horas en llamadas y reuniones, mientras Mayra recorría la ciudad buscando aliados que pudieran testificar. No se trataba solo de documentos, sino de voces que avalaran la verdad. La primera en ofrecerse fue doña Chela. Se plantó frente al licenciado Montes con la firmeza de una madre protectora. Yo vi cómo esos niños gritaban de noche, cómo no querían ni comer antes de que llegara Mayra. Y también vi cómo se tranquilizaron con ella. Que me llamen a declarar, yo no tengo miedo. Luego la maestra de primaria de Emiliano levantó la mano. En el último trimestre su concentración mejoró. Incluso participa en clase. Eso se debe a que alguien en casa lo está animando. Yo lo diré ante cualquier juez. El psicólogo infantil que había trabajado con los gemelos aceptó también. Los avances son reales. Si sacan a la señorita Villalobos de su entorno, todo lo ganado se perderá. Mayra escuchaba cada compromiso con un agradecimiento silencioso. Mientras tanto, en el otro bando los abuelos intensificaban sus maniobras. Mercedes organizó una cena privada en su residencia de Las Lomas. Políticos retirados, magistrados, conocidos empresarios. Con copa de champaña en mano repetía el mismo discurso. Los niños deben crecer con su linaje.
No podemos permitir que una extraña se adueñe de su educación y de su herencia. Algunos asentían, otros solo sonreían de forma diplomática. Humberto, en cambio, jugaba la carta del prestigio. Hemos aportado millones a fundaciones, hemos levantado hospitales. ¿Quién vía a negar que nuestra familia sabe cuidar lo que es suyo? Un juez amigo suyo inclinó la cabeza. Puedo hablar con colegas. No prometo nada, pero la balanza puede inclinarse. Mercedes sonrió convencida de que el poder y las conexiones todavía dictaban destinos. De regreso en la casona de Eduardo esa misma noche, Mayra salió al jardín. El aire fresco olía a jacarandas. Eduardo la siguió con 2 tazas de café. «¿Sabes qué me preocupa más?», dijo ella en voz baja. «Que los niños perciban otra vez el miedo». Eduardo le entregó la taza. «Por eso tenemos que mostrarles que no estamos solos. Ellos ya dieron su voz. Ahora nos toca si nosotros sostenerla». Mayra lo miró con una determinación que no dejaba espacio a dudas. «Entonces, que quede claro, no me van a sacar de esta casa. No por amenazas ni por dinero». Eduardo asintió y por primera vez en mucho tiempo, la tensión en su rostro cedió un poco. En el piso de arriba los gemelos dormían abrazados sin saber que sus vidas se libraban, en salones de mármol y cenas de poder. La guerra apenas tomaba fuerza. El día de la audiencia definitiva llegó como un amanecer cargado de nubes. El juzgado estaba lleno de abogados, secretarios, periodistas, y al centro los protagonistas de aquella lucha silenciosa. Eduardo se sentó erguido con la frente alta. Mayra Satir a su lado sostenía la mano de Emiliano y Elías, que llevaban consigo el dibujo que tantas veces habían mostrado la casa, el árbol, y ella en medio, abrazándolos. Los abuelos impecables entraron con gesto de superioridad. Mercedes mantenía el mentón alto. Humberto caminaba con bastón, seguro de que las influencias que habían movido inclinarían el fallo a su favor. La jueza repasó el expediente por última vez y habló con voz firme. «Este tribunal ha escuchado testimonios, revisado pruebas y sobre todo puesto atención a lo que los niños expresaron con claridad. El bienestar de los menores no puede medirse por herencias ni por apellidos, sino por la estabilidad y el amor que reciben». Mercedes se removió en la silla. Humberto cerró los ojos resignado. «Por lo tanto», continuó la jueza, «se confirma la custodia de los niños con su padre, el señor Eduardo Herrera. Además, en virtud de su papel constante y comprobado en la vida de los menores, se reconoce a la señorita Mayra Villalobos como coguardiana permanente con autoridad para participar en su educación y cuidado». La sala se quedó en silencio. Los gemelos, sin esperar protocolo, corrieron a abrazar a Mayra. «¡Te quedas con nosotros!», gritó Emiliano, y Elías añadió con lágrimas en los ojos. «Ya no nos separan nunca». La jueza golpeó suavemente el mazo, pero en su rostro apareció una leve sonrisa. Esa noche la casona de Lomas se llenó de música y de aromas de comida casera. Doña Chela preparó mole con arroz. Los gemelos ayudaron a poner la mesa, y Eduardo descorchó una botella de vino guardada para ocasiones especiales. Mayra miraba la escena como si fuera un milagro, los niños riendo, Eduardo, contándoles un chiste malo, la mesa llena de vida. Eduardo levantó su copa. «Hoy no celebramos un fallo, celebramos que por fin somos familia». Mayra alzó el vaso de agua y contestó: «Familia no es quien te da el apellido, sino quien se queda cuando todos los demás se van». Los gemelos aplaudieron y corrieron a pegar en el refrigerador un nuevo cartel. Regla número 1. Nadie se va. En otra parte de la ciudad, Mercedes guardaba sus joyas en un cofre con manos temblorosas. «Perdimos Humberto», susurró. El anciano suspiró. «No perdimos Mercedes. Solo nos mostraron que el amor pesa más que el linaje. Quizás sea hora de dejar de pelear». Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Meses después,
El jardín de la casona se llenó de invitados para la inauguración de un nuevo proyecto, la Casa Árbol, un espacio creado por Mayra y Eduardo para recibir a niños en situación vulnerable, inspirado en la propia experiencia, de Emiliano y Elías. Los gemelos cortaron el listón entre risas, mientras Mayra los abrazaba fuerte. En su muñeca un brazalete sencillo brillaba bajo el sol regalo de los niños, con un pequeño dije en forma de árbol. Eduardo se acercó y murmuró: ¿Te das cuenta? Lo que empezó con una noche de miedo terminó en un hogar que ahora abraza a muchos más. Mayra lo miró con lágrimas que esta vez eran de gratitud. Sí, y esta vez no hay sombra que nos alcance. Los niños corrieron entre juegos y risas. Las jacarandas dejaron caer sus flores lilas como bendición. Y en la mirada de Mayra brillaba la certeza de haber encontrado por fin su lugar en el mundo.